Entonces, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí en el Museo de la Mujer y a nombre de la doctora Patricia Galeana les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias nos los permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia número 17, en la Colonia Centro, y pueden contactar a través de nuestras redes sociales, pueden contactarnos en Facebook, Museo de la Mujer, en Twitter, @Museo de la Mujer, y en nuestra página que es http://museodelamujer.org.mx. Sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a la sesión de hoy y tenemos pues el placer de tenerlos a todas y todas ustedes y a la doctora Margarita Rosado Solís, quien ahorita me voy a permitir leer su semblanza y que le agradecemos mucho porque es una distinguida investigadora, el que el día de hoy nos acompañe dando esta conferencia en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que es un logro, ¿verdad?, que ha sido producto del trabajo de muchas investigadoras y científicas de todo el mundo, quienes hemos estado trabajando por décadas y que afortunadamente la organización, ¿no?, de las Naciones Unidas pues ya ha reconocido y bueno, ya se celebra desde hace unos años a la fecha y está teniendo un impacto muy importante en la vida académica de las mujeres. Entonces, miren, la doctora Margarita Eugenia del Socorro Rosado Solís, ella tiene una formación muy sólida, como van a escuchar. Es licenciada en Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo su grado con mención honorífica. También tiene la maestría y el doctorado de Estado en Ciencias, que lo obtuvo de la Universidad de París 7, Francia, donde también obtuvo mención honorífica. Y bueno, su posgrado lo realizó en el Observatorio de Marsella, Francia, y trabaja actualmente en el Instituto de Astronomía. De ahí ella es investigadora titular C de tiempo completo, con definitividad, PRI-DD, que es el máximo nivel de estímulos en la UNAM, investigadora nacional en el nivel 3, que también es el máximo nivel de estímulos de reconocimiento académico a nivel nacional. Es jefa del Departamento de Astronomía Galáctica y Planetaria y fue jefa del Departamento de Astronomía observacional del Instituto de Astronomía. Sus líneas de investigación son la dinámica del medio interestelar, la dinámica de galaxias y la instrumentación astronómica. ¿Sí? Tiene más de 90 publicaciones arbitradas y un número similar en memorias de congreso. También ha coordinado la publicación de 2 libros y tiene entre sus artículos, sus observaciones y publicaciones cuentan con más de 2.300 citas, que es un número muy importante de citas internacionales y que se dice fácil, pero no es nada fácil conseguirlas. Y bueno, en la docencia también tiene una gran participación. Sí, ella ha impartido múltiples cursos, tanto en el pregrado como en el posgrado, en diferentes dependencias, y entre estos los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades de Vallejo y del Sur, de los cuales fue académica fundadora, la licenciatura en Física de la Facultad de Ciencias, también en diversos cursos de posgrado del Instituto de Astronomía, y estos han incluido diferentes tópicos como matemáticas, álgebra, funciones especiales y transformadas integrales, óptica, así como rotación de galaxias, entre otros. Sí, es muy interesante y sí lo destaco, el que ella está creando ahora un sitio virtual donde se ofrecen cursos básicos de astronomía a nivel de la licenciatura para posibilitar el aprendizaje de estas ciencias entre los estudiantes de las universidades estatales. O sea, ella siempre ha tenido esta visión social, además de las ciencias exactas, tiene esta visión social y pues le importa, ¿verdad?, mucho el compartir lo que ella sabe con todo el país, con todas las y los jóvenes del país. Ha dirigido 8
postdoctorales, científicos postdoctorales, 16 tesis de posgrado, 10 de licenciatura, varias de ellas con mención honorífica, y muchos de ellos ya son investigadores independientes, tanto en diferentes regiones de México como incluso algunos en el extranjero. También tiene una participación, ha tenido una participación académica muy intensa, ha sido integrante interno de su instituto, integrante del Consejo Universitario y del Consejo Académico de Área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías, fue miembro de la Comisión Dictaminadora del Instituto de Ciencias Nucleares y fue integrante de la Comisión Dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores. Desde el 2006, la doctora Margarita Rosado ha sido una activa participante del Grupo Mujer Ciencia UNAM, donde es coordinadora de relaciones académicas y hemos trabajado codo a codo y en este tema ya por 15 años. Y bueno, es un gran placer contar en este grupo con mujeres tan talentosas como la doctora Margarita Rosado. Y bueno, dentro de sus distinciones, pues ella ha sido distinguida con la medalla Sor Juana Inés de la Cruz y la Presea Internacional CONALEP, entre otras distinciones académicas que tiene múltiples. Le agradecemos mucho. Sin más, le vamos a dar la palabra para que podamos disfrutar de su conferencia. Doctora Margarita, muchas gracias y pues un aplauso desde aquí y un abrazo muy afectuoso. Muchas gracias, Marta. Pues muchas gracias, doctora Armendáriz, y agradezco a la doctora Patricia Galeana y al personal del Museo de la Mujer por esta celebración de este día tan importante del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y voy a hablar justamente de los logros de las mujeres en un tema que es interesante, y ahorita van a ver por qué, que es las galaxias. Entonces, mi presentación se llama Las galaxias y las astrónomas. Soy del Instituto de Astronomía de la UNAM y pertenezco también al Grupo Mujer y Ciencia, del cual hablaba la doctora Pérez Armendáriz. Bueno, yo quiero empezar con esta conferencia y entonces quiero decirles que por ahí de los 20 del siglo pasado hubo un debate muy importante entre dos astrónomos norteamericanos, Curtis y Shapley, de si esas nebulosidades que se veían en los telescopios eran parte de nuestra galaxia o no eran parte de nuestra galaxia y eran cuestiones similares a nuestra galaxia y que ya había una corriente filosófica que decía que eran universos islas, ¿no? Entonces hubo un gran debate entre ellos y daban argumentos, muchos de los cuales no tenían mucho fundamento, y esta cuestión fue zanjada por ahí de finales de los 20 por Edwin Hubble, quien encontró en una galaxia cercana, una nebulosa que es la de Andrómeda, unas estrellas, esta que estoy poniendo con una flechita roja, que se llaman cefeidas y mediante las cuales pudo medir la distancia y darse cuenta que la distancia a esta nebulosa de Andrómeda era muchísimo mayor que las dimensiones de nuestra galaxia, y de ahí salió la cuestión del estudio de las galaxias. Entonces, si se dan cuenta, es una cuestión que lleva, pues ahora sí, un siglo de antigüedad y que, por lo tanto, es posible ver
cuál ha sido la contribución de las mujeres en este estudio. Bueno, hasta aquí parecería que puros hombres hicieron la cosa, pero no contaban con que, y ha sido neutralizado esa gran aportación de la persona que justamente descubrió cómo sacar las distancias a partir de los brillos de estas variables cefeidas. Y entonces, bueno, vamos a ver. Ay, híjole, no funciona el darle. ¿Quién sabe por qué no funciona? A ver, déjenme ver. Ah, ahí está. Entonces, estas variables, esta es la curva de luz de estas estrellas que no tienen un brillo fijo, sino que van variando periódicamente con el tiempo. Entonces, y resulta que su brillo máximo está relacionado con el periodo de estas estrellas, ¿no? Y anteriormente se le llamaba relación periodo-luminosidad, sin darle el mérito a Henrietta Leavitt, que fue la que descubrió esta relación periodo-luminosidad. ¿Y qué es lo que nos dice? Que dependiendo del periodo van a tener una cierta luminosidad fija. Y eso nos permite sacar distancias, porque si sabemos que tenemos un foco de 100 watts a tal distancia, si medimos su brillo aparente, podemos conocer su distancia. Entonces, sin esta ley de Leavitt, no se hubiera podido zanjar la cuestión de que las galaxias están fuera de nuestra galaxia. Ahora, bueno, ¿quién era Henrietta Swan Leavitt? Bueno, era una astrónoma de Massachusetts, Estados Unidos. Vivió en esta época, se graduó en el Radcliffe College, que era para mujeres, asociado a Harvard, y trabajó como calculadora en el observatorio de Harvard, donde su jefe era justamente Edwin Hubble, ¿no? Ya han visto varias películas sobre estas mujeres calculadoras que hacían un gran trabajo y que no se les reconocía. Todo el mérito lo tomaban sus jefes, ¿no? Bueno, ella no fue diferente a esto porque Edward Pickering publicó el trabajo de ella, que es Periodos de 25 estrellas variables en la nube menor de Magallanes, y empezaba con la nota de que este trabajo ha sido preparado por la señorita Leavitt. Y en este trabajo se da la ley de Leavitt. Entonces, bueno, pues desde entonces, gracias a este gran descubrimiento de la ley de Leavitt, que todavía se usa para sacar distancias a objetos lejanos, entramos al universo de las galaxias. Y bueno, ¿qué es lo que qué es lo que se pregunta uno en las galaxias? Pues, ¿qué es una galaxia? ¿Cómo determinamos sus distancias? ¿Qué tipos de galaxias hay? ¿Cuáles son sus masas? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos galaxias como esta, que es la del remolino, Messier 51, la del triángulo, Messier 33, muchas de estas tienen el nombre de Messier, que era un cazador de cometas francés, que clasificó todos estos objetos que veía para que no se distrajera la gente, porque no eran cometas, ¿no? Y entre muchos de estos objetos Messier están las galaxias, ¿no? Messier 101,
Otras galaxias pues son más complicadas. Esta es la misma galaxia del Remolino y si se dan cuenta tiene una galaxita satélite. Otras tienen una especie de barra que puede ser así o perpendicular. Otras son redonditas y no tienen estos brazos espirales, y entonces hay de todo, ¿no? Y entonces se ha hecho una clasificación morfológica en que se consideran las galaxias elípticas, dependiendo de qué tan redonditas están o qué tan alargadas están, tienen diferentes números. Y están las galaxias espirales, las cuales pueden ser con barra y sin barra. Y en la transición están unas galaxias que tienen un plano, que tienen un disco, pero no tienen brazos espirales, y esas se les llama lenticulares porque pareciera una especie de lente. Entonces aquí les muestro ejemplos, o sea, se les está clasificando por su forma. Entonces estas son galaxias elípticas, esta es lenticular y estas son galaxias espirales, ¿no? Y entonces resulta que esa diferencia de forma tiene mucho que ver con propiedades físicas de las galaxias. Las galaxias elípticas, o sea, las redonditas, tuvieron una ráfaga de formación estelar hace un gigaño, o sea, son viejas, y ya no volvieron a tener formación de nuevas estrellas, mientras que las galaxias espirales tienen una formación constante de estrellas. Tienen un núcleo que es viejo, de estrellas viejas, pero en el disco y en los brazos espirales se están formando nuevas estrellas. Y entonces, pues una galaxia que nos interesa muchísimo, pues es nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Originalmente la Vía Láctea se consideraba únicamente pues el disco de nuestra galaxia. Nosotros estamos inmersos en la Vía Láctea y eso hace muy difícil que la podamos estudiar porque no podemos salirnos y verla de lejos a ver cómo está. Pero por otro lado, pues conocemos muy bien muchas de sus propiedades. Los mayas y otros pueblos mesoamericanos consideraron a la Vía Láctea en su cosmovisión. El primero que apuntó un telescopio a la Vía Láctea fue Galileo y se dio cuenta que no eran nubes, sino estaba formado por conglomerados de muchísimas estrellas, ¿no? Y entonces en Europa pues también la consideraban para las peregrinaciones a Santiago de Compostela y le llamaban el Camino de Santiago. Entonces, actualmente la Vía Láctea no es solo el disco de nuestra galaxia, se le llama así no solo al disco de nuestra galaxia, sino a toda nuestra galaxia. Y bueno, en esta el conocimiento de la Vía Láctea tuvo mucho que ver una astrónoma que fue Caroline Herschel, que trabajaba con su hermano, William Herschel, y que hicieron un modelo de nuestra galaxia que es y fíjense que aquí ponen al Sol en el centro de nuestra galaxia, lo cual vamos a ver más adelante que no es correcto, ¿no? Pero así lo consideraron ellos, ¿no? Y entonces esta Caroline Lucrecia Herschel nació en Hannover, Alemania, y estudió astronomía de manera autodidacta junto con su hermano William, y fue empleada por el rey Jorge
III de Inglaterra como astrónoma ayudante de su hermano, ¿no? Y hicieron esta contribución importante del modelo de nuestra galaxia. Actualmente se sabe que nuestro Sol no está en el centro de nuestra galaxia, sino está en uno de los brazos espirales, y que nuestra galaxia es una galaxia espiral que tiene un disco delgado, que es el que vemos de canto cuando vemos a la Vía Láctea. Desgraciadamente en la Ciudad de México no se ve la Vía Láctea, pero si nos vamos a un lugar oscuro, sí se ve esto que yo tengo atrás de fondo en mi imagen, que es nuestra Vía Láctea. Entonces tiene un núcleo de estrellas viejas, un disco delgado con brazos espirales, y el Sol está alrededor de 24,000 años luz del centro de nuestra galaxia. Y tiene varios brazos espirales y tiene un halo de estrellas viejas. Entonces, esto es lo que tendríamos de nuestra galaxia. En el disco donde están los brazos espirales, hay, aparte de estrellas, gas y polvo que permiten la formación de nuevas estrellas. Y bueno, aquí yo sí quiero destacar la contribución muy importante de esta mujer, de esta astrónoma, que es Yvonne Georgelin, que fue mi maestra. Aquí está en el paisaje desértico de La Silla, en Chile, en el Observatorio Europeo Austral, donde desarrolló su tesis de doctorado. Y ella buscó estrellas y nebulosas ionizadas por esas estrellas y le sacó sus distancias, y así produjo este modelo espiral de los brazos espirales de nuestra galaxia. Ella es Yvonne Georgelin. Y entonces es Yvonne Georgelin Jonker, este es su nombre de soltera, que nació en Lille, Francia, y fue hija de un astrónomo aficionado que estudiaba estrellas dobles. Hizo su doctorado en la Universidad d'Aix-Marseille, en Francia, y trabajó en el Observatorio de Marsella toda su vida académica, ligada al grupo de Georges Courtes, ¿no? En su trabajo doctoral descubrió la estructura espiral de la Vía Láctea. Espérense tantito. Y entonces estos son los brazos espirales que encontró Yvonne en nuestra galaxia. Y entonces está el brazo de Norma Cisne, aquí está nuestro Sol en el brazo de Orión, el de la Cruz, el Sagitario Carina, etcétera, ¿no? Y que después pues fue encontrado por otros muchos astrónomos que han estudiado esta estructura espiral de nuestra galaxia. Y entonces, una cuestión muy importante es el centro de nuestra galaxia. El centro de nuestra galaxia aquí están las diferentes constelaciones hacia las cuales se ve la Vía Láctea, y resulta que el centro de nuestra galaxia está en la dirección de Sagitario, ¿no? Entonces, el centro de la galaxia es difícil verlo en la luz visible porque hay muchas nubes de gas y polvo,
pero aquí están varias de las estrellas que se pueden ver en otras longitudes de onda, es decir, en otros colores, como es el infrarrojo, el radio e incluso rayos X. Y en el centro de nuestra galaxia está en donde apunta una estrella que se llama Sagitarius A estrella. Y resulta que aquí está este centro de la galaxia y este es un movimiento de las estrellas alrededor del centro de nuestra galaxia. Se los voy a volver a pasar. Ay, no, bueno, aquí ya no se puede regresar. Sí, bueno, sí. Entonces, se los voy a volver a pasar porque sí es importante. Este movimiento tan rápido de las estrellas implica que hay una masa aquí en el centro de nuestra galaxia de millones de masas similares a la de nuestro Sol. Este es un descubrimiento que hicieron hace tiempo dos astrónomos, está Andrea Ghez y Reinhard Genzel, y que junto a Roger Penrose ganaron el Premio Nobel de Física de 2020. O sea, es interesante que esta mujer, Andrea Ghez, por sus estudios observacionales sobre el centro de nuestra galaxia y del agujero negro que hay en el centro de nuestra galaxia, haya ganado el Premio Nobel de Física junto con estos otros dos astrónomos, ¿no? Y entonces, bueno, ¿quién es esta Andrea Ghez? Bueno, nació en 1965, es una joven astrónoma, se interesó en la astronomía desde que quiso ser astronauta, estudió la licenciatura en física en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y el doctorado en el Tecnológico de California, y demostró que en el centro de la Vía Láctea hay un agujero negro supermasivo. Quisiera recalcar que es la cuarta mujer que recibe el Premio Nobel de Física de 200 galardonados con ese Premio Nobel de Física. O sea, vean la proporción tan baja de mujeres que han recibido este Premio Nobel de Física y que, pues, afortunadamente en este 2020 ella se lo ganó. Obviamente otra de las que se los ganó fue Madame Curie. Y entonces esto es lo que se refiere a nuestra galaxia. Y nuestra galaxia entonces la podemos ver así, con un núcleo en su centro, con el agujero negro que detectó esta Andrea Ghez y colaboradores, los brazos espirales y el halo de estrellas viejas que vemos así. Y nuestra galaxia forma parte del llamado grupo local, donde está nuestra galaxia, están las nubes de Magallanes, está la galaxia de Andrómeda, esta galaxia del triángulo que les mostré hace rato, M33, etcétera, ¿no? Son varias galaxias. Y ahora quisiera yo un poco decirles cómo medimos nosotros las velocidades en objetos como las galaxias. Entonces, nosotros usamos algo que se llama el efecto Doppler. Y el efecto Doppler consiste en una variación de la longitud de onda, o sea, del color que emite una fuente en movimiento.
y va a ser menor su longitud de onda si la fuente se está acercando al observador, y va a ser mayor su longitud de onda si se está alejando del observador. Entonces, y esta variación de longitud de onda tiene que ver con la velocidad de la fuente. Entonces, así parece una cuestión terrible, o sea, algo muy difícil de entender, pero es lo que pasa cuando hay una ambulancia con su sirena. Cuando se está acercando, están emitiendo ondas sonoras y ahora sí que la longitud de onda de la sirena es fija, pero cuando se está acercando la ambulancia, la oímos más aguda y cuando se está alejando, la oímos más grave. Bueno, pues ese efecto nosotros, los astrónomos, usamos para determinar velocidades radiales. Y entonces nosotros podemos sacar las velocidades punto por punto, por ejemplo, de los discos de las galaxias y darnos cuenta que están en rotación. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros vemos un disco, parte lo vamos a ver como que se está yendo, se está alejando, y parte como que se está acercando. La parte que se está alejando se ve corrida al rojo y la parte que se está acercando se ve corrida al azul. Y entonces nosotros podemos sacar la curva de rotación de estos discos y, por decirles algo, si fuera un disco como el de un carrusel, nosotros tendríamos una gráfica, que es la curva de rotación, con la velocidad creciendo con la distancia al centro. O sea, un caballito aquí gira más rápido que o sea, tiene una velocidad mayor que un caballito por acá, ¿no? Esa es una posibilidad. Si en lugar de tener, que es un cuerpo rígido, el carrusel, tuviéramos una especie de sistema solar con la mayor proporción de masa en el centro, tendríamos pues una rotación kepleriana, donde la velocidad va decreciendo conforme nos alejamos del centro. Y entonces, lo que se esperaba era una parte, esta del bulbo, que tuviera una rotación de cuerpo rígido y luego en el disco que decayera de manera kepleriana, siguiendo las leyes de Kepler. Y entonces, sorpresa, cuando se midieron las curvas de rotación de muchas galaxias, y en particular de nuestra galaxia, se encuentra que esto no decae, sino que sigue constante y a veces hasta creciendo. Y entonces esto lo hizo primeramente Vera Rubin, y para poder explicar por qué las estrellas hasta lejísimos, hasta 75,000 años luz del centro de la galaxia no se escapaban, se requiere la contribución de la materia oscura. Entonces, ese fue otro gran descubrimiento que hizo una astrónoma, en este caso Vera Rubin, y en la actualidad se piensa que tenemos esta parte visible de nuestra galaxia con su bulbo, su disco plano, su halo de estrellas viejas y un halo supermasivo 100 veces más grande que la materia visible de materia oscura.
Y entonces, bueno, ¿quién es esta Vera Rubin? Vera Cooper Rubin. Bueno, nació en Filadelfia, en Estados Unidos. Sus padres eran inmigrantes polacos judíos. Con su padre, fíjense nada más, todas han tenido alguna afición siendo niñas de telescopios o de astronautas. Ay, disculpen, espérense tantito. Construyó un telescopio de cartón, obtuvo su licenciatura en el Vassar College y trató de entrar a Princeton, pero no admitían mujeres, ¿no? Y entonces entró a la Universidad de Cornell y tuvo como maestros pues, a 2 premios Nobel, que son Feynman y Betty. Entonces, ella hizo esto, ¿no? Y curiosamente, nunca se ganó el premio Nobel a pesar de ese descubrimiento tan importante que es un hito actualmente en la astronomía. Realmente esta cuestión de la materia oscura, junto con lo de la energía oscura. A los descubridores de la energía oscura sí les dieron el premio Nobel y a la descubridora de la materia oscura no se lo dieron. Y otra mujer que pues también tiene su contribución en la astronomía es Antoinette de Vaucouleurs, que nació en París, estudió en la Sorbona y trabajó en París, Australia y sobre todo en Texas. Entonces, ella, aparte de los catálogos de galaxias que hizo, descubrió la variabilidad de los núcleos activos de galaxias. Otra mujer que hace grandes aportaciones es Sandra Moore Faber, que nació en Boston, Massachusetts. Se doctoró en Harvard, asesorada por Vera Rubin, y descubrió una relación muy importante para las galaxias, estas redonditas, las galaxias elípticas, que es que la luminosidad absoluta de estas galaxias depende de la dispersión de velocidades. Y entonces, esta es una manera de sacar las distancias a estas galaxias. Se le llama la relación de Faber-Jackson. Y entonces, bueno, las galaxias, pues finalmente tienen poco tiempo de estudiarse y primeramente se les estudió aisladas, pero resulta que nos damos cuenta de que las galaxias no están aisladas y mucho menos en el pasado, sino que están en constante interacción unas con otras e incluso pueden ser comidas por una galaxia más grande. Y estas interacciones producen efectos de marea, son puramente gravitacionales, así como la Luna tiene efectos de marea en la Tierra, pues en las galaxias estos efectos gravitatorios producen estas llamadas colas de marea, estos puentes entre galaxias, y hay incluso canibalismo galáctico, ¿no? O sea, las galaxias grandes se comen a las chicas y así van creciendo y así van evolucionando. Y esto se puede hacer y se han, mediante códigos numéricos que usan exclusivamente gravitación, se puede estudiar esta evolución, esta colisión entre galaxias, donde las estrellas se interpenetran y lo que cambia es el potencial gravitatorio terrible
que hay en un encuentro entre galaxias, ¿no? Y entonces, por ejemplo, este es unos cálculos para tratar de explicar estas galaxias que están en interacción, que se les llama las antenas, pues por estas colas que tienen de marea tan fuertes, ¿no? Y en estas colas de marea se forman otras galaxias. Entonces es algo muy interesante. Y este es, por ejemplo, una simulación del encuentro entre dos galaxias, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí está el grupo local con nuestra galaxia. Estas son las nubes de Magallanes. Esta es la nube menor de Magallanes. Estas nubes de Magallanes se ven en el hemisferio sur a simple vista. Y en esta nube menor de Magallanes es donde Henrietta Leavitt encontró estas estrellas cefeidas y encontró la ley de Leavitt. En ese entonces no se sabía que eran galaxias satélites de nuestra galaxia, pero sí se sabía que todas las estrellas de acá estaban a la misma distancia. Y estas son, por ejemplo, conjuntos de galaxias. Aquí es el quinteto de Stefan, donde chocan entre ellas, y este es un choque, así como el de una bomba atómica, pero de millones de años luz de tamaño, ¿no? Y este es el sexteto de Seyfert, que son 6 galaxias, y aquí, si se dan cuenta, todo esto que es un halo que ya es común a todas esas galaxias, son estrellas que se han ido evaporando de sus galaxias madres para formar este halo estelar, ¿no? Y hay cúmulos de galaxias, de cientos de galaxias, y en conclusión, pues las galaxias son los ladrillos de los cuales está formado el universo. Su estudio es bastante reciente, pero se ha avanzado mucho. La contribución de las astrónomas ha sido muy relevante desde el inicio a lograr la determinación de sus distancias. Las galaxias no están aisladas y el tener en cuenta esto ha permitido entender su formación y evolución, aunque aún queda mucho por entender. Y quiero ponerles esta foto de 1993 de las astrónomas del Instituto de Astronomía de la UNAM. En ese entonces, pues era ahora sí que el 99% de la población de astronomía en México, donde éramos un 33% de mujeres astrónomas. Aquí está Paris Pishmish, que es realmente pues el primer astrónomo, hombre o mujer profesional en México. Aquí estoy yo, un poco más joven. Y resulta que ahora somos menos del 25% la proporción de astrónomas mexicanas en mujeres, ¿no? Entonces, es esta foto. Y bueno, pues estas son algunas de las contribuciones de las mujeres que hacen contribuciones importantes en las galaxias, en el mundo, ¿no? Son unas cuantas, pero pues es gente que son colegas que yo conozco, alumnas y colaboradoras. Y pues con esto quiero dar por concluida la presentación, ¿no? Y entonces voy a dejar de compartir. Ah, no, pues creo que ya dejamos de compartir. No. A ver, dejen dejar de compartir. ¿Cómo se? A ver. Nosotros lo desactivamos, doctor. Ok. Entonces, pues eso es todo y muchísimas gracias por su atención. Doctora Pérez, su micrófono, por favor.
ver, ya, ¿ahí ya me escuchan? Sí, 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 sí. Ok, perfecto. Bueno, pues yo creo que un aplauso, ¿no? A la doctora a distancia, ¿verdad? Porque es una preciosa conferencia que nos enseña mucho sobre justamente cómo son las galaxias y cuál es la dinámica entre ellas y quiénes han sido las mujeres que han contribuido tan importantemente, al igual que Margarita Rosado, en la comprensión de sus propiedades, ¿no? Biofísicas y cómo esto está impactando, ¿no? A la física en estos días. Entonces, miren, vamos a leer algunos comentarios que nos han llegado de la audiencia. Yo quisiera destacar que, por ejemplo, aquí tenemos un comentario de Violeta Tapia, donde nos dice que a la doctora le dice que muchas gracias por esta ponencia tan linda y que la envía desde las faldas de la Malintzin, comunidades indígenas de Tlaxcala. Entonces, es justamente una de las metas del Museo de la Mujer y de las organizaciones que convocamos a esta conferencia, que la cito ahora, es por supuesto el Museo de la Mujer, el Grupo Mujer y Ciencia de la UNAM y la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias, en las cuales yo también participo, y justamente esa es la idea, el que estos conocimientos lleguen a diferentes latitudes y no nada más en México, sino incluso en otros países. Y a este respecto, pues tenemos aquí también un comentario de unas colegas de Argentina, desde Santa María, Catamarca, Argentina, que dicen que están orgullosas, ¿verdad?, de estar participando en este tipo de actividades. Y bueno, algunas preguntas, ¿verdad?, que le hacen a la doctora y que las voy a leer para que ella comience a compartir sus puntos de vista, es ¿cuál ha sido los retos más grandes que ha presentado usted en su carrera? Sería esa una de ellas. La otra, que la llevó a decidir estudiar la astronomía y cuáles han sido, por ejemplo, sus aportaciones principales a la astronomía en el marco de este campo que estudia. Y deje ver, aquí tenemos otra, bueno, estas ya van un poco más hacia conceptos de las galaxias. Quizá le podríamos dejar a la doctora estas tres primeras preguntas que van un poco más hacia la formación. Yo no lo dije en su currículum, pero quisiera agregar brevemente que junto con la doctora Margarita Rosado y con la doctora Yoko Takane también organizamos en el 2018, convocado por el Grupo Mujer y Ciencia UNAM, un congreso que justamente fue el despertar de la vocación científica de las niñas. Entonces creo que promovido principalmente por la doctora Margarita Rosado, y entonces creo que justamente estas preguntas pues tienen relación a este congreso, el cual pues ella también les va a dar más información por si quieren más información al respecto. Adelante, Margarita. Sí, bueno, pues muchas gracias por su interés y por las preguntas que presentan. Muchas gracias, Marta, por tu relatoría y todo. Y yo quisiera decirles que, bueno, a mí siempre me interesó la ciencia, siempre me interesaron las matemáticas y la experimentación y el cielo. En realidad, para mí fue emblemático el toparme con un libro que lo ganó mi abuelo en un concurso de matemáticas, un libro de astronomía, donde no venía Plutón. Y eso me hizo pensar que la astronomía pues era una ciencia viva, ¿no? Pues ya vieron que estuvo Plutón y ya lo volvimos a sacar. Y siempre me ha gustado mucho la física y la astrofísica. Entonces, pues para estudiar astronomía hay que estudiar física, hay que quitarse de la mente esos preconceptos y prejuicios que no tienen nada que ver, de que las mujeres no somos buenas en eso, y desarrollar nuestra vocación científica. Como dice muy bien la doctora Armendáriz, a mí me interesa mucho
la motivación de la vocación científica en todas las personas, pero en particular en las mujeres. Porque tenemos esa vocación científica y lo que pasa es que hemos sido transparentizadas. Yo por eso les mostré cómo en mi primera diapositiva, cómo puro hombre aparecía, cuando detrás estaba un descubrimiento sumamente importante sin el cual no hubieran podido hacer nada, ¿no? Entonces, las mujeres somos perfectamente capaces de estudiar y de tener éxito en materias científicas y materias científicas duras, ¿no? O sea, físico-matemáticas. Entonces, lo podemos hacer muy bien. Y el camino es estudiar física y posteriormente hacer maestría y doctorado en astrofísica, ¿no? Entonces, esa es la manera de hacerlo. Y bueno, pues yo creo que es hasta una manera de pensar diferente y que ayuda a el desarrollo de nuestro país, ¿no? O sea, nuestro país sería muy diferente si hubiera más mujeres interesadas en la ciencia y si hubiera también más hombres interesados en la ciencia que en otras cosas, ¿no? Estaríamos desarrollando nuestra propia vacuna, estaríamos haciendo muchas cosas por nosotros mismos. No sé si con esto contesto la pregunta sobre esto. Bueno, sobre mis logros en el área de las galaxias, pues yo justamente me he especializado y me he dedicado a estudiar la interacción de galaxias. Entonces, justamente he diseñado instrumentos que permitan medir esas velocidades y mediante las cuales yo pueda sacar las masas de las galaxias y estudiar en la interacción cómo se comportan esas masas a la hora de ese choque tan terrible que hay, ¿no? Entonces, esa es parte de mi trabajo. Y estudiar también esta contribución de materia oscura y tratar de ver si coincide con otros modelos que se tienen para explicar otros fenómenos como es la estructura a gran escala del universo. Eso podría decir. No se te oye, Marta. Ya, es que el audio se controla tanto desde el museo como de mi computadora. A veces no puedo hablar. Bueno, miren, quisiéramos agregar otras preguntas. Primero, digamos, vivenciales, después ya particulares también de preguntas científicas. Pero tenemos aquí un comentario que es grato conocer, que lo envía Eva Leticia Brito. Grato conocer mujeres de la ciencia, las que nos demuestran estudiar y permiten ver más allá de la atmósfera y nos dan la mano para llevarnos a conocer lo maravilloso que es nuestro universo. Otro comentario de Ofe Espejeles: muchas gracias por compartir los grandes conocimientos y llevarnos a adentrarnos en el conocimiento de las galaxias. Un tercer comentario de Irma Irene Ramírez Flores: de saludos, querida Marta, felicidades al Museo de la Mujer por estos interesantes temas y felicidades a Margarita Rosado por su exposición brillante. Y bueno, tenemos también aquí otro comentario de Rosemary Machicardo que dice: doctora Margarita, un placer escucharla y conocer más sobre nuestra galaxia. Paola BM dice: muchas felicidades a la doctora Margarita, es muy interesante la información que nos proporciona. Sin duda la mujer ha tenido una intervención increíble en la astronomía. Quisiera, antes que pasar a unas preguntas que están haciendo particulares para que la doctora conteste, mencionar
y agregar a lo que ella dice que, claro, es muy importante que haya más mujeres y claro, hombres también en la ciencia y que generemos nuestra propia vacuna. Hay que aclarar que tenemos al menos 6 o 7 proyectos en México que están en esta dirección y sí estamos generando nuestra propia vacuna contra el COVID-19 y el problema es de que, bueno, a nivel internacional las cantidades que se han invertido en esto son intensamente más altas, mucho más altas, y entonces los millones de pesos pues han permitido que esto avance más rápido fuera de México, afortunadamente para la población mundial, pero eventualmente contaremos con nuestras propias vacunas. Nada más es un paréntesis. Y bueno, regresamos a las preguntas que le hacen a la doctora Margarita sobre sus investigaciones y quizá antes de entrar a las investigaciones vamos a hacer un par de preguntas también vivenciales que presentan Hernández y pregunta, ¿cuál ha sido la mejor experiencia de su carrera? O sea, ¿qué es lo que, no? O sea, ¿qué la ha hecho vivir? O sea, ¿qué es lo que tú has, Margarita, considerado la mejor experiencia en tu vida de científica y astrónoma? Y luego hay otra pregunta que dice Karina Costa, ¿siempre supo que quería estudiar esto? ¿Tuvo algún problema para la tomaran a usted, para que la consideraran a usted en serio? ¿O en qué no la han considerado adecuadamente en serio? Entonces esas serían 2 preguntas vivenciales y después terminaríamos con algunas preguntas sobre tu investigación. Bueno, pues yo he tenido muchas satisfacciones porque realmente me gusta mucho lo que hago. Y entonces para mí es un placer hacerlo. Uno de las satisfacciones más grandes fue cuando aceptaron el instrumento que sigo todavía construyendo en el telescopio más grande del mundo, que es el Gran Telescopio de Canarias, que tiene 10.4 metros de diámetro, el telescopio óptico más grande del mundo, y pude poner mi instrumento justamente para observar galaxias en interacción y otro tema que me encanta son los remanentes de supernova. Entonces, ese ha sido algo muy importante. Otro es cuando mis alumnos se doctoran y les dan mención honorífica y cuando descubro algo nuevo, como el choque ese que vieron de proporciones de millones de años luz en el quinteto de Stefan. Entonces, esos representan, pues, satisfacciones en mi vida. Que sí he tenido, bueno, si dudé o no estudiar astronomía, sí, y estudiar física, sí, porque no se sabe qué es lo que hace un investigador. La realidad es que uno sabe qué es lo que hace un médico, sabe qué es lo que hace un abogado, aunque a veces no tanto, pero bueno, o un contador. Pero cuando uno estudia física, lo primero que le dicen es, bueno, y vas a salir y en qué vas a trabajar, y no sabes, ¿no? Ni sabes cómo seguir adelante. Hay mucho desconocimiento, a menos que la familia sea de investigadores, es difícil que sepan a qué se dedican los que hacemos investigación científica. Por eso hay que popularizar más eso. Y que sí he tenido, pues, ¿cómo se llama? Problemas por el hecho de ser mujer, pues sí he tenido problemas por el hecho de ser mujer. Y lo que más ha funcionado es no descorazonarse y seguir adelante. Porque tarde que temprano, así como dicen que lo viajado y lo comido nadie se los quita, pues también lo estudiado y lo trabajado tampoco.
y si tiene uno constancia, pues tarde que temprano, pues va uno a salir adelante, no tanto como uno quisiera, pero sí va a salir adelante. Es por eso que pueden decir, bueno, ¿por qué ha bajado la proporción de mujeres en la astronomía? No es que haya menos estudiantes, es que las contratan menos. Dado el desempleo, contratan a menos mujeres respecto a los hombres. Y mucho tiene que ver porque cuando la mujer tiene 20 y tantos años, pues tiene toda la cuestión de maternidad que hace que su carrera baje y entonces sea más interesante, pudiéramos decir, el currículum de un hombre, para el cual, a pesar de que tiene hijos y todo, no baja su productividad, ¿no? Entonces, pero hay muchas mujeres, pero hay que estudiando física y astronomía, que no se les contrata, y hay muchas mujeres que ellas mismas se autocensuran y no se meten a estudiar física o matemáticas porque dicen, ay, no vayan a decir que soy una cerebrito, ¿no? Y entonces, de manera, ellas mismas se autocensuran, ¿no? Es lo que podría decir, Marta, no sé si pudiéramos pasar a Ok. Sí, entonces vamos a continuar con una serie de preguntas que te hacen sobre tu trabajo, ¿verdad? Y que es, dentro de nuestra galaxia hay hoyos negros, pues ya lo contestaste, pero si quieres ampliar la respuesta, adelante. Se tiene conocimiento del choque de dos galaxias, también es un punto que ya has abordado, pero creo que podrías ampliar un poco. ¿Y cómo identifican los tipos de galaxias, no? Esa es otra pregunta que hay al respecto. Y antes de pasar a algunos otros comentarios de felicitación que te hacen. Sí, bueno, pues efectivamente les mostré en la plática el agujero negro supermasivo que hay en el centro de nuestra galaxia, que se está chupando estrellas y gas y todo alrededor de él, pero ese tiene millones de masas como la de nuestro Sol. Sin embargo, aparte de ese agujero negro supermasivo, hay otros agujeros negros de masa estelar. ¿A qué me refiero con masa estelar? Me refiero a alrededor de 20 masas como la de nuestro Sol, o sea, mucho más chonchos que nuestro Sol, pero hay estrellas con 50 masas de nuestro Sol y estas, digamos, 20 masas solares. Estos usualmente se detectan cuando están en sistemas binarios y son fuentes de rayos X y se conocen muchos en la constelación de Escorpio, en la constelación de cisne, del cisne, etcétera, ¿no? Porque son el resultado de la muerte de estrellas muy masivas que evolucionan y finalmente sintetizan elementos pesados hasta el hierro y el níquel, y después siguen su contracción gravitatoria formando estos agujeros negros o estrellas de neutrones. Entonces sí hay muchos otros agujeros negros en nuestra galaxia. Ahora, ejemplos de los choques de galaxias, pues son estos ejemplos que les mostré, donde las galaxias quedan deformadas justamente por estas fuerzas de marea que son gravitatorias de la otra galaxia, ¿no? Y parecen así adefesios, ¿no? A diferencia de galaxias que se ven muy bonitas, que hay que tener mucho cuidado porque muchas se han comido otras galaxias
como nuestra galaxia, que se comió una galaxita que es de Sagitario, que se le está comiendo todavía, pero inicialmente decían, bueno, estas cuestiones, ¿por qué son así? Pensaban que era debido a campos magnéticos que se tenían estas formas tan deformadas, pero se ha visto que no, que es una cuestión que se puede explicar únicamente con la gravitación universal. Y entonces de hecho se piensa que toda galaxia en el transcurso de su vida va a sufrir al menos un choque, una interacción con otra galaxia, ¿no? Y entonces tenemos esta cuestión. No me acuerdo cuál era la última pregunta, Marta. No sé si la tengas. Hay aquí unas preguntas que a lo mejor puedes también conjuntar y que son interesantes, que es, hay quien pregunta, ¿verdad?, ¿qué libros recomendarías para saber más sobre astronomía? Hay quien comenta que tiene 40 años y que siempre le interesó la astronomía y que dónde podría estudiar sin problema por su edad. Por supuesto que no creo que lo haya, pero tú ya le ampliarás este punto porque es alguien que quiere estudiar astronomía y que quiere saber, digamos, aunque no sea en una forma profesional, pero dónde aprender. Y también hay otro comentario en que preguntan, deja ver, bueno, hay otro de tipo formativo que ahorita lo ubico. Por ahí te hago otros comentarios de felicitación, entre ellos Benjamín García Rosales, que dice: saludos, ilustre hermana. Y Samantha Cabos, gracias por abrir camino a tantas mujeres. Y también, doctora, ¿cuál sería su definición del universo en general? Esta es otra pregunta de Patti. Y luego felicidades a la doctora Margarita desde Acapulco Guerrero, Yaret Gisela, y muy ilustrativa y interesante su conferencia. Y bueno, hay muchos otros comentarios que te felicitan, que consideran que tu conferencia es impresionante. Entre ellos, bueno, también de Yoko Takane, nuestra querida colega Yoko Takane. Y bueno, hay muchos comentarios de felicitación, pero quizá por las limitaciones del tiempo, pues te dejaría yo a que contestaras, ¿verdad?, un poco sobre qué sociedades pueden enseñar astronomía a gente que quiera hacerlo a nivel amateur, qué libros, qué cursos, esa es la otra pregunta que se me olvidaba, qué cursos, dónde pueden inscribirse a tus cursos, en particular a esta parte digital que estás armando, que bueno, es muy interesante este proyecto que tienes digital y que justamente podría ser de gran ayuda a toda esta gente que tiene interés en la astronomía, en particular estas mujeres maravillosas que el día de hoy nos acompañan. Bueno, muchas gracias, Marta. Yo primero que nada diría que bueno, no hay edades para aprender astronomía y la Universidad Nacional no discrimina en función de la edad, ni del sexo, entonces, ni de las discapacidades. Entonces, sí tiene la prepa y puede inscribirse a la licenciatura en física y seguir el camino de la maestría y doctorado. Pero también, efectivamente, si quieren hacerlo de manera amateur, pues hay pues varias sociedades astronómicas de astrónomos aficionados, ¿no? Una muy conocida es la Sociedad Astronómica Mexicana, la SAM, que tiene locales en el Parque de los Venados y el Parque de la Colonia Álamos, y entonces pues ahí enseñan hasta cómo construir su telescopio, dónde comprar un telescopio si es necesario. Está bueno, como algo anecdótico, les diría que Cricri fue presidente de esta
Sociedad Astronómica de México, ¿no? Entonces, está también Universum, el Museo de la Ciencia, donde también hay cursos de astronomía. Está también el Planetario Luis Enrique Erro en el Politécnico, donde también seguro hay cursos de astronomía así a nivel de aficionados. Hay diplomados de astronomía que ofrece el Instituto de Astronomía, y pues la gente que quisiera entrar a la página que estoy construyendo sobre cursos de astronomía, pues con muchísimo gusto me pueden contactar a mi correo electrónico ahí en el Instituto de Astronomía, y entonces se inscriben y pueden participar en el curso que estoy construyendo, ¿no? Entonces, pues lo inicié mucho antes de que viniera esta pandemia, y que resulta ahora pues ser algo de moda, ¿no? Tener cursos en línea de esto, pero está esta situación, ¿no? Entonces, qué bueno que se interesen, y siempre hay algún lugar, hay también una sociedad astronómica, depende del lugar de la República donde estén, pero seguro hay alguna sociedad astronómica donde puedan participar. Ok. Sí. Otro comentario que hay, quizá con esto vamos a cerrar un poco, pero aunque hay muchas felicitaciones, que te vamos a mandar todas los comentarios del chat para que ubiques tú a las colegas que te están felicitando. Pero otra es que si sabes tú cuál es tu idea de por qué ha disminuido, ya creo que también ya lo comentaste, pero quizá lo puedes ampliar, la proporción de astrónomas en el Instituto de Astronomía, ¿no? Esa es una pregunta. ¿Que por qué ha disminuido en la proporción? Ajá. ¿Se escucha? ¿Me escuchas? A usted sí la escuchamos, doctora, pero la doctora Rosado se perdió. ¿Verdad? Se perdió ella. Bueno, mientras ella se reconecta, hay otro comentario que dice que ¿dónde pueden contactar al Grupo Mujer y Ciencia UNAM? Miren, nosotros, el Grupo Mujer y Ciencia UNAM, que trabajamos en estrecha colaboración con el Museo de la Mujer y también con la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias, pero al Grupo Mujer y Ciencia UNAM lo pueden contactar en www.mujerciencia.unam.mx. Si entran a nuestra página web, ahí van a poder tener mucho más información de qué hemos hecho a lo largo de 15 años que llevamos de trabajar en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el país en general, cuáles han sido las actividades que desarrollamos y cuáles van a ser las futuras, que sobre todo supongo que es un poco el interés que hay ahorita, ¿no? De ver. Vamos a poner más información, pero por lo pronto pueden entrar ahí. Entonces, Margarita, volvemos a la pregunta que te hacían, que justamente es si puedes ampliar un poco por qué piensas que está disminuyendo en la proporción de astrónomas el Instituto de Astronomía. Ya mencionaste que no ha bajado la contratación, pero bueno, más bien dicho, has mencionado que hay menos. Piensas que es porque se contratan menos, pero ¿podrías ampliar tu respuesta? Es una pregunta que la hace Hilda Cruz Aguilar. Sí, bueno, efectivamente, el número de estudiantes ha aumentado, pero pues realmente la ciencia en México tiene un presupuesto pues muy poco favorable para desarrollar más. Ya la doctora Armendáriz decía de que bueno, tenemos capacidad de hacer vacunas, pero no tenemos el dinero que han invertido otros países para hacer vacunas. No sé, o sea, se está contratando a más médicos,
pero no tantos como los que se necesita. Igual pasa en la física y en la astronomía. Necesitaríamos, se piensa que los países que tienen un buen desarrollo científico le destinan entre el 1 y el 2% del Producto Interno Bruto a ciencia y tecnología. Nosotros le destinamos, en el mejor de los casos, el 0.4%. Entonces estamos muy por debajo y pues no tenemos todas las posibilidades de apertura de nuevas plazas en muchas universidades estatales para hacer investigación en astronomía, que es lo que se necesita. Cuando yo entré a trabajar a la universidad, no había tanto problema de desempleo y casi se aseguraba que una persona con doctorado obtenía una plaza. Ahora ya hay desempleo por esta cuestión de que no aumenta el presupuesto para ciencia y tecnología, que son ampliamente peleadas entre 15 y 20 personas. Y entonces hay efectos que se les llama de sesgos hacia las mujeres, que hacen que, por ejemplo, las cartas de recomendación hacia las mujeres sean más cortas que las de los hombres. Que en lugar de poner todas sus cualidades, se pongan cualidades y también se meta defectos, ¿no? Sí, es medio dispersa, pero cuando se concentra es muy buena, ¿no? O también que se metan cuestiones de su vida personal, ¿no? Que digan, y es una buena madre y esposa adorable, ¿no? Entonces, que en el caso de un hombre nunca ponen eso, ¿no? Y entonces, incluso se ha tratado de, en muchas cuestiones, como por ejemplo los artículos o las propuestas de tiempo de telescopio, se ha tratado de que no se ponga el nombre, que sea anónimo, y de esa manera esos sesgos de género se pierden, ¿no? Entonces es más equitativa una evaluación cuando no se conoce el sexo del aplicante que cuando se conoce. Yo quiero decir que en el siglo pasado, muchos de los observatorios, estos famosos, Hale y no sé cuánto, estaban vetados a las mujeres. A esta Vera Rubin y a varias de las mujeres que les mencioné, les negaban el tiempo de telescopio y el pretexto que les daban es que no había baños para ellas, ¿no? Entonces ha sido una lucha constante y es por eso que yo digo que es la constancia lo que hace que ganemos espacios, ¿no? Ok. Una última, comentario, pregunta, y que ojalá pudieras enviar una lista de libros que sugirieras tú para chicas de 12 años o, bueno, niñas, ¿no? Para justamente las niñas, hoy en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pues te lo agradeceremos mucho a nombre del Museo de la Mujer, de la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias y del Grupo Mujer y Ciencia UNAM, que nos compartas esto para que puedan difundirse en la lista de asistentes el día de hoy y a futuro. Y pues yo creo que cerraríamos el día de hoy. Hay muchas preguntas más, muchas felicitaciones. Muchas personas manifiestan su admiración a tu trabajo y a tu ponencia, pero desafortunadamente pues tenemos que cerrar el día de hoy, pero seguramente habrá oportunidad para que sigamos trabajando en estos temas a través del Museo de la Mujer. Muchísimas gracias a nombre de la doctora Patricia Galeana, y se está mostrando aquí en pantalla
Creo que ya lo estás viendo, ¿verdad? Sí, ya lo estoy viendo. Muchísimas gracias a la doctora Galeana y muchas gracias a todas ustedes. Sí, muchísimas gracias. Y ese es el reconocimiento para ti, Marta. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la audiencia por su gran interés en esto y seguimos en contacto. Y bueno, pues muchas gracias por todo.